Desde La Habana, Cuba, reciba nuestro habitual saludo este lunes 19 de abril de 2021. Soy Anieris Borges. Como siempre, un placer acompañarlos en los próximos 27 minutos de información. Con los titulares, ya comenzamos. Presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, electo primer secretario del Partido Comunista de Cuba. En la clausura del 8º Congreso, los delegados de la organización política ratificaron el compromiso de continuidad revolucionaria y socialista. Pueblo de Cuba recuerda este 19 de abril el aniversario 60 de la victoria en Playa Girón, considerada la primera gran derrota de Estados Unidos en Latinoamérica. En esta emisión rendimos tributo a la fecha patria. Y Cuba confirmó 1.060 nuevos casos con la COVID-19 y 6 fallecidos debido a complicaciones propias de esa enfermedad. En las últimas horas, la isla caribeña analizó más de 21.000 muestras y se otorgaron 1.038 altas médicas. Comenzamos con las informaciones. El presidente de la República de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, resultó electo como primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba. En la sesión plenaria de clausura del 8º Congreso que se desarrolló en La Habana, también se presentaron los integrantes del Buró Político y el secretariado del Comité Central. En su primera reunión plenaria, el nuevo Comité Central electo por los delegados a la cita partidista también eligió a los miembros del Buró Político y el secretariado del partido. Con este relevo natural, el 8º Congreso deviene hito de la continuidad del proceso revolucionario cubano y de reafirmación del modelo de desarrollo social y económico socialista. En las palabras de clausura, el nuevo primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, Miguel Díaz-Canel, aseguró que con el general de ejército Raúl Castro Ruz serán consultadas las decisiones estratégicas del futuro de la nación. El compañero Raúl, quien ha preparado, conducido, liderado ese proceso de continuidad generacional con tenacidad, sin apego a cargos y responsabilidades, con elevado sentido del deber y del momento histórico, con serenidad, madurez, confianza, firmeza revolucionaria, con altruismo y modestia por mérito propio, por legitimidad y porque Cuba lo necesita, será consultado sobre las decisiones estratégicas de mayor peso para el destino de la nación. Igualmente, Díaz-Canel aseguró que lo más revolucionario dentro de la revolución es defender siempre el partido, de la misma forma que el partido debe ser el mayor defensor de la revolución. Lo que recibimos hoy no son cargos y tareas. No es solo la conducción de un país. Lo que tenemos delante, desafiándonos continuamente, es una obra heroica descomunal. Es el osado alzamiento de Céspedes, es la vergüenza imbatible de Agramonte, es la digna intransigencia de Maceo, es la astucia impresionante de Gómez, es el empuje libertario de los cimarrones, es la pasión de los poetas de la guerra, es la fiereza de Mariana en la Manigua y es la luz inspiradora de Martí. De esta manera se marca la conclusión del proceso de transferencia ordenada de las principales responsabilidades por la generación histórica a las nuevas generaciones. Rosy Amaro, Cubavisión Internacional. Lo decíamos al inicio, este lunes concluyó en La Habana el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, máxima organización política del país. Tras varias sesiones de trabajo, los delegados a la magna cita intercambiaron sobre los principales desafíos socioeconómicos de la nación caribeña y se aprobaron 5 proyectos de resolución concernientes al desarrollo de esa fuerza partidista y su vínculo estrecho con la ciudadanía. A continuación le proponemos un resumen de esas jornadas. Durante 4 sesiones de trabajo, los delegados al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba intercambiaron sobre las principales transformaciones sociopolíticas y económicas que tienen lugar en el país y el papel de la organización partidista en la continuidad del proyecto revolucionario. Luego del trabajo en comisiones, se aprobaron 5 proyectos de resolución, entre ellos el informe central presentado por el general de ejército Raúl Castro Ruz, donde se evaluó el desempeño en los pasados 5 años frente a los desafíos provenientes de la situación internacional y el bloqueo de los Estados Unidos, así como frente a los problemas internos del país. El texto, en sus líneas fundamentales, refiere que el 8º Congreso marca la conclusión del proceso de transferencia ordenada de las principales responsabilidades por la generación histórica a las nuevas generaciones. Durante la cita también fue presentado y aprobado por unanimidad un informe sobre la conceptualización del modelo económico y social cubano. El documento
lo conforman 201 lineamientos que priorizan fortalecer la gestión de los actores económicos, en especial la empresa estatal socialista como sujeto principal de la economía, avanzar en la solución de los problemas estructurales de la economía, en particular desarrollar la producción y comercialización de alimentos con mayor énfasis en el sector agropecuario, lograr una mayor participación de las fuentes renovables en la matriz energética, incrementar las exportaciones y la sustitución efectiva de importaciones, recuperar y desarrollar el turismo e impulsar la inversión extranjera directa. En el actual proceso de transformación que vive Cuba con la implementación de la tarea ordenamiento, los delegados a la magna cita chequearon el curso de la ejecución de los lineamientos de la política económica y social del Partido La Revolución desde el Sexto Congreso y su visión hasta los próximos 5 años. Los lineamientos de la política económica y social son la expresión de la voluntad del pueblo contenida en la política del partido, el Estado y el gobierno de actualizar el modelo económico con el objetivo de garantizar la continuidad e irreversibilidad del socialismo, el desarrollo económico del país y la elevación del nivel de vida de la población, conjugados con la necesaria formación de valores éticos y políticos de nuestros ciudadanos. Seguir fortaleciendo el partido como vanguardia de la revolución y su estrecho vínculo con el pueblo fue el eje central de los análisis del foro. En lo concerniente al funcionamiento de la máxima fuerza política cubana, se aprobó una resolución con énfasis en el enfrentamiento a la subversión ideológica, el imperativo de protagonismo por las organizaciones de masa y su constante diálogo con los jóvenes, además del papel del partido en el combate a la corrupción, drogas, ilegalidades e indisciplinas sociales. La importancia de seguir perfeccionando los métodos y estilos de trabajo del partido en las relaciones con el gobierno y las administraciones, contribuyendo a elevar su autoridad y eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, fue objeto igualmente de atención. El 8º Congreso ratifica la responsabilidad que asume el partido como legítimo heredero del legado del líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. El 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba ratificó la continuidad histórica de un proyecto revolucionario concretado en enero de 1959, el cual, 62 años después, defiende la máxima del socialismo como bandera, insertado en una sociedad justa, inclusiva, por y para el pueblo. Vamos a una primera pausa informativa. Al regreso le compartimos más informaciones sobre la realidad de Cuba y su gente. Usted mantenga la sintonía. Lo cubano de verdad es mirar de frente, ser diversos, blanco, negro, multicolor. Lo cubano es la patria, la nación, la vida. Cubanía es intentar levantarse una y otra vez. Cubanía somos tú y yo. Confianzas, certezas. Es resistir, es pelear, es vencer. Ser cubano es amar a Cuba. Retomamos las noticias y es momento para actualizar sobre la situación epidemiológica en el país. Cuba notificó este lunes 1.060 nuevos positivos a la COVID-19, lo que eleva a 94.571 el acumulado total de contagios por el SARS-CoV-2 en el país. En su habitual conferencia de prensa, el director nacional de epidemiología, Francisco Durán, lamentó el fallecimiento en las últimas horas de 6 personas como consecuencia de la enfermedad y permanecen ingresados 4.911 pacientes activos. Para confirmar la presencia del virus fueron analizadas 21.558 muestras de PCR en tiempo real. La Habana confirmó la mayor cifra de diagnósticos positivos a la COVID-19 con un número elevado. Santi Espíritus 41, mientras en el oriente de Santiago de Cuba se notificaron 82 nuevos contagios.
El especialista informó además que en la jornada precedente se le concedió alta médica a 1.038 pacientes, grupo que asciende a 89.073 recuperados, y en cuidados intensivos están 62 enfermos, 30 críticos y 32 graves. Pasemos ahora a conocer sobre el estado del tiempo en Cuba y en sus principales destinos turísticos. Ya con nosotros en el estudio de Cuba Noticias, Ailín Justiz, bienvenida. Qué placer recibirte. Cuéntanos cómo estará el pronóstico del tiempo para las próximas jornadas. Para mí también siempre un placer compartir contigo, también por supuesto con los que están en nuestra emisión. Le comento que las condiciones meteorológicas, al menos en la región occidental, han sido favorables para que durante esta jornada exista un incremento de la nubosidad. Se debe a la combinación de varios factores. En primer lugar, fuertes vientos en la altura, también vientos del sur en superficie que aportan calor y humedad, lo que favorece e incentiva la nubosidad. Y además hay la presencia de una vaguada en el sudeste del Golfo de México. No es más que una línea de inestabilidad con chubascos y tormentas que está por delante de una zona frontal. La cercanía de ese sistema a la región occidental ha incrementado e incrementará la nubosidad y también la probabilidad de precipitaciones, sobre todo hacia zonas de la costa norte. Sin embargo, eso será esta jornada de lunes, porque el martes, al menos en los destinos turísticos de Occidente, como ese sistema se debilitará, pues fíjense que será un amanecer de poca nubosidad, algunos nublados parciales en María la Gorda, también en Viñales, sobre todo por los vientos del sur que van a seguir favoreciendo la llegada de calor y humedad a esa parte del territorio cubano, y la probabilidad de precipitaciones es muy baja, prácticamente sin lluvias. Las temperaturas continuarán muy elevadas con máximas de 32 y hasta 34 grados Celsius, y la madrugada también las temperaturas mínimas de mucho calor, valores de 26 y solo 25 grados aquí en la capital y también en Varadero. En la parte central, otra jornada de muy poca nubosidad durante todo el día, sin lluvias, temperaturas en la madrugada de 23, 24 grados Celsius, y por el día esas temperaturas suben a máximas de 31 y hasta 33 grados en Playa Santa Lucía. En la parte oriental, pues allí también será otra jornada de muy poca nubosidad, prácticamente cielo despejado durante casi todo el día, sin lluvias, pero fíjense que aquí las temperaturas mínimas en la madrugada estarán de 21, 22, pero las máximas van a llegar a valores de 35 y 36 grados Celsius en la ciudad de Bayamo, incluso pueden llegar a 37, y no se descarta la posibilidad de valores de 38 grados en esa parte del oriente cubano. Este martes el sol saldrá bien temprano, 6:34 por Punta de Maicí. A las 8:02 se pondrá por Cabo San Antonio, en Pinar del Río, y la luna continúa en su fase de cuarto creciente. Así que ya usted sabe, en Cuba siguen las temperaturas muy elevadas y pocas precipitaciones en todo el país. Nosotros regresaremos mañana con más informaciones. Hasta entonces, tenga una excelente jornada. Te estaremos esperando, por supuesto, Ailín. Ya te decía, siempre un placer que estés con nosotros en Cuba Noticias. Vamos con otras informaciones. Organizaciones y plataformas políticas de varios países han enviado mensajes para saludar la celebración del 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, que concluyó este lunes en La Habana, Cuba. El foro es considerado por muchas naciones como la clave para fortalecer las conquistas de nuestro país y su camino socialista. Más de 80 partidos y movimientos de izquierda en el mundo reconocen la fortaleza del Partido Comunista de Cuba por haber despertado gran interés en las fuerzas progresistas del planeta que admiran la resistencia de la Revolución cubana frente a las agresiones de Estados Unidos. Entre las organizaciones que han enviado sus mensajes se encuentran el Partido de Trabajo de México, el Socialista Unido de Venezuela, el Partido Comunista de los Pueblos de España, la Secretaría Ejecutiva del Foro de Sao Paulo, el Frente Sandinista de Liberación Nacional, el Comité Central del Partido Comunista de Rusia y el Partido Comunista de Vietnam. Por su parte, el Partido Comunista de Turquía refiere en su misiva la perseverancia y la determinación en el ideal del socialismo que demuestra Cuba. Sin duda, es una conquista ante todo del pueblo cubano, refiere en su texto. Todo lo que ha logrado Cuba desde la revolución, a pesar de las dificultades sin precedentes causadas por la política injusta y sucia del imperialismo estadounidense, tiene una gran importancia histórica.
A su vez, el Partido de los Trabajadores de Brasil transmitió su seguridad de que en el 8º Congreso el Partido Comunista de Cuba dio continuidad a la visión humanista de la política nacional con un modelo de desarrollo que privilegia a la población del país. Muchos mensajes en las redes sociales aluden además a la labor del general de ejército Raúl Castro Ruz al frente de la organización de vanguardia. Así lo refiere el expresidente boliviano Evo Morales Ayma en su tuit del 18 de abril. El texto dice: nuestro homenaje al comandante por una vida dedicada a defender la revolución y al pueblo cubano. La patria grande lo saluda. También ha sido tendencia la conmemoración por los 60 años de la victoria cubana sobre la invasión mercenaria financiada y organizada por la CIA en Playa Girón, donde el gobierno de Washington recibiera su primera gran derrota en América Latina. Valia Marquinezán, Cuba Visión Internacional. Vamos a la última pausa en Cuba Noticias, pero al regreso destacamos precisamente la victoria de Cuba en el aniversario 60 de la victoria de Girón. Quédese con nosotros, será al volver. De luces se llenó el cielo de esta tierra insurrecta y entre luces se batió seguro buscando la victoria nuestra. Hoy se camina confiado por los surcos de la historia donde pelearon los héroes para alcanzar la victoria. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Vamos con los deportes. Cuba consiguió sumar 3 cupos olímpicos este fin de semana con 2 representantes del tenis de mesa y 1 del atletismo para sumar 45 clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. El periodista Duanis Hernández nos trae los detalles. Cuba ya suma 45 deportistas asegurados para los Juegos Olímpicos de Tokio, con la clasificación de 3 atletas este fin de semana. El tenis de mesa constituye el 10º deporte de Cuba que consigue boletos para la cita estival asiática, después de la clasificación de 2 deportistas en el preolímpico celebrado en la ciudad argentina de Rosario. En la lid femenina consiguió su cupo la matancera Daniela Fonseca, al ganar la segunda manga que ofertaba el último pasaje. Mientras en el mixto la propia Daniela, junto a Jorge Moisés Campos, ganaron la lid para llevarse el único cupo en disputa. El tenis de mesa cubano garantiza su tercera participación olímpica consecutiva desde la justa de Londres 2012. La otra clasificada fue la cienfueguera Roxana Gómez, quien rebajó su marca personal en los 400 metros planos hasta los 51 segundos con 13 centésimas para convertirse en la cubana número 15 con registro mínimo para participar en el atletismo de los Juegos Olímpicos de Tokio. Este registro la ubica como octava del actual escalafón mundial y será clave para Cuba dentro de la posta del 4x400 que se prepara para el Campeonato Mundial de Relevos en Polonia los días 1 y 2 de mayo próximos. Cuba aspira a contar con una delegación que ronde los 80 clasificados, que se acercaría al centenar si el béisbol consigue el pasaje olímpico. Algunos deportes como el atletismo y la lucha deben aumentar su participación en Tokio. Restan por cerrar la clasificación varias disciplinas que le darán boletos a Cuba, como el boxeo, el judo y el levantamiento de pesas. Otras como la natación, el voleibol de playa, el bádminton, el clavados y el triatlón también ofrecen posibilidades. Aumenta Cuba a 45 deportistas en 10 disciplinas sus clasificados a los Juegos Olímpicos de Tokio. Duanis Hernández, Cuba Visión Internacional. Y lo decíamos antes de la pausa, Cuba celebra esta jornada el aniversario 60 de la victoria de Playa Girón. A propósito de la fecha, el perfil de la presidencia de Cuba en Twitter publicó: 19 de abril de 1961, victoria sobre la invasión mercenaria financiada y organizada por la CIA. Además, recordó palabras de Fidel Castro sobre el hecho: a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. En esta emisión recordamos aquel hecho histórico considerado la gran primera derrota del imperialismo estadounidense en América. Cuando cambia el rojo color del cielo
Una vez más, toca ojear en la historia de Cuba lo sucedido aquel 19 de abril del año 1961, cuando los cubanos vencían a los mercenarios en Playa Girón, una invasión ordenada por Estados Unidos con el fin de derrocar al naciente gobierno revolucionario. 2 días antes comenzaron a desembarcar por las inmediaciones de la Ciénaga de Zapata y en solo 72 horas el ejército rebelde y las milicias dirigidas por Fidel derrotaron a los miles de mercenarios enviados por la Agencia Central de Inteligencia para la invasión. Ella tenía los tanques que tenía, los cañones, las ametralladoras que batían constantemente a la carretera. Ellos es verdad que estaban preparados, que tenían el mejor armamento que tenían las Fuerzas Armadas norteamericanas en aquel momento, pero a ellos les faltaba lo fundamental, que era la razón. Se estaba defendiendo allí la patria, la tierra querida, ¿no? Se estaba defendiendo la revolución. Esta contundente victoria, que costó la vida a más de 150.000 combatientes revolucionarios y varios civiles asesinados por la aviación estadounidense, demostró que en el momento de la agresión solo existía una premisa: defender a la revolución. Declarada socialista apenas unas horas antes en el sepelio de las víctimas del bombardeo a varios aeropuertos que devino preludio de este ataque. Planificamos el 60 aniversario de la victoria sobre la expedición mercenaria alcanzada en menos de 72 horas por los combatientes del ejército rebelde, que bajo la dirección personal del compañero Fidel no dieron un instante de tregua a los invasores y derramaron por vez primera su sangre en defensa del socialismo. A 60 años de esta gran victoria, siempre estará latente en la mente de los cubanos el significado de la victoria de Playa Girón, sin la cual se habría perdido a la Revolución Cubana y la gran oportunidad de cambiar el destino de la mayor de las Antillas. A partir de aquella fecha, el socialismo quedó para siempre cimentado con la sangre de nuestros obreros, campesinos y estudiantes. A partir de aquella fecha, el destino de los pueblos de este continente, en la libertad y dignidad que conquistaba uno de ellos frente a la agresión del poderoso imperio que los avasallaba a todos, sería diferente. Porque, dígase lo que se diga, a partir de Girón, todos los pueblos de América fueron un poco más libres. Onileides Medel, Cubavisión Internacional. Llegamos así al final de esta emisión de Cuba Noticias, pero usted recuerde, a través de la señal en vivo de Cubavisión Internacional y sus espacios informativos, pues puede seguir en contacto con nosotros. Estamos también en las redes sociales, Facebook, Twitter y nuestro canal en YouTube. Allí también puede encontrarnos. Tenga una feliz jornada.